más importantes de nuestra realidad social, de manera que cada novela, cada poema o ensayo de alguna manera resulta ser la expresión del ser para sí de nuestros pueblos. La segunda parte de la ponencia está dedicada al primer libro del grupo de investigación titulado Literatura y Cultura Nacional en el Ecuador, los proyectos ideológicos y la realidad social 1895-1944, grupo liderado por Adrián Carrasco e integrado por Pablo Estrella, María Augusta Vintimilla y Cecilia Suárez. Si bien existen publicaciones dispersas de estos autores en varias revistas, ponencias y presencia en congresos, creo que este es el primer libro, en efecto es el primer libro, que recoge orgánicamente varios de nuestros trabajos que se dedicaron a este tema del vínculo entre la literatura, la cultura y los proyectos ideológicos en el Ecuador durante el periodo mencionado. El primer trabajo de este libro corresponde a María Augusta Vintimilla, quien teoriza sobre la cultura, cómo comprendería el grupo de investigación la cultura y sus vínculos con las formulaciones de la nación y la cultura en el Ecuador. Vintimilla sostiene que la dominación requiere de procesos sostenidos y coherentes en tres ámbitos: la organización de la economía en un espacio nacional, la política bajo la forma del Estado y la cohesión de la sociedad civil bajo la función dirigente de una clase. Este es un artículo realmente sumamente importante, se denomina Notas para la definición de un problema teórico, la cultura nacional, donde el grupo, a través de María Augusta, descarta la teoría del reflejo tan cara al mecanicismo, insertando la necesidad de analizar la especificidad y la funcionalidad de la cultura en el campo de la formulación de los proyectos históricos. Dice Vintimilla que la cultura no representa una supuesta exterioridad de una determinada formación social, sino que lo hace desde el interior y sobre todo contribuye a definirla. Desde una interpretación gramsciana del trabajo intelectual y la producción cultural que analiza las relaciones que estos establecen con la totalidad de la producción social. Destaca también la autora la función hegemónica de la cultura en la constitución del Estado y la nación. Vintimilla teoriza también sobre las clases subalternas y sus culturas que existen de modo disgregado en la sociedad civil como concepciones del mundo y de la vida. De suerte que entonces, para Vintimilla y el grupo de trabajo, la especificidad de la cultura, siguiendo nuevamente a Gramsci, es abordada cuando se analiza la formación y la función de los intelectuales, quienes elaboran críticamente la actividad creadora que existe con cierto grado de desarrollo. La mirada gramsciana nos permitió descubrir que la dominación se sustenta en el consenso, que la propiedad privada de los medios de producción, siendo la base de toda hegemonía, no es suficiente y requiere para mantenerse no solo el poder económico, sino también el control de los aparatos y mecanismos coercitivos y represivos estatales, y más aún, el poder de la cultura, dotando en primera instancia de coherencia a la clase en el poder y luego el necesario consenso en torno de la dominación de dicha clase. El siguiente trabajo le pertenece a Pablo Estrella, denominado La crisis de la conciencia nacional oligárquica y la conformación de una conciencia nacional democrática, tanto en América Latina como en Ecuador. La hipótesis central de Estrella afirma que a finales del siglo XIX y comienzos del XX, como consecuencia de un conjunto de determinaciones sociales, se generó una corriente de pensamiento que buscó reformular los conceptos de la nación y la conciencia nacional en base a la inclusión de las clases trabajadoras y las capas medias, en su mayoría de color, indios, negros, mestizos, mulatos. La investigación de Estrella concibe la nación no tanto como un proceso concreto que se consolida materialmente, sino como formulaciones sobre conceptos de nacionalidad, nación, conciencia nacional, que se convierten en elementos constitutivos de las distintas fuerzas sociales en un determinado momento histórico,
al margen de si resolvieron o no problemas de poder y de la dirección de dichas fuerzas sociales. Estrella se concentró en el análisis contrastivo de los discursos de dos grandes intelectuales, Remigio Crespo Toral, conservador, y José Peralta, liberal, sobre el desarrollo de la materialidad social. El siguiente trabajo, dos propuestas en torno a la cultura nacional, la aristocrática terrateniente y la liberal democrática de Cecilia Suárez, analiza varios ensayos de Remigio Crespo Toral y dos novelas, Pacho Villamar de Roberto Andrade y A la costa de Luisa Martínez, intelectuales orgánicos de aquellas visiones del mundo entonces en disputa en el Ecuador. Suárez asume como hipótesis de trabajo que las clases sociales formulan proyectos nacionales estatales tendientes a la consecución de la hegemonía y el consenso sobre las fracciones y demás clases que integran una sociedad. El objetivo central del trabajo de Suárez es interpretar la función que cumplieron los proyectos históricos aristocrático terrateniente y liberal democrático en el proceso de constitución de una clase hegemónica en el Estado ecuatoriano mediante un análisis ideológico de los textos mencionados, rastreando conceptos de cultura, función de los intelectuales y sus posiciones sobre el momento histórico que vive. Suárez divide su análisis en dos grandes partes. La primera aborda el examen de las formulaciones de Remigio Crespo Toral sobre el concepto y la función de la cultura y los intelectuales, evaluando al mismo tiempo la suerte del proyecto en su devenir histórico. Una segunda parte analiza los textos narrativos mencionados, Pacho Villamar y A la costa, 1900 y 1904, sustentada en la hipótesis de trabajo que sostiene que la crisis de la hegemonía terrateniente promovió un reacondicionamiento de la sociedad ecuatoriana e incluso latinoamericana por la presencia de nuevas fuerzas populares en el escenario social y político. El siguiente trabajo de Adrián Carrasco, Literatura e Historia, el desarrollo de la sociedad ecuatoriana visto desde la novela 1875-1945, emprende un pionero análisis ideológico y sociológico de este género literario a partir del acerto sobre el surgimiento tardío de la novela en las colonias americanas. A diferencia de la novela europea, dice Carrasco, la latinoamericana no desarrolla visiones del mundo, sino parte de hechos autobiográficos, sino evidencia su apego a los hechos históricos, actitud que se explicaría por la especificidad de nuestros procesos de formación como pueblos y narradores, de ninguna manera por falta de imaginación creadora. Carrasco señala la ausencia de una nación que fundamente el Estado, la cultura y la literatura, de modo que la gran narrativa latinoamericana no posee rasgos estilísticos que la acerquen a sus similares europeas, sino que evidencia un imperativo por crear una literatura nacional. De modo que, según Carrasco, nación e historia constituyen algunos elementos específicos de la narrativa y la novela latinoamericana. Carrasco sostenía que reconstruir nuestra historia social a partir de sus principales novelistas, leer sus novelas, es leer la historia del país o la región, sus hazañas y anhelos como pueblo, sus frustraciones como nación o como estados nacionales. Me parece que con este trabajo Adrián Carrasco desarrolló un momento pionero en nuestro país al descubrir el doble vínculo de la narrativa ecuatoriana con los proyectos históricos de las clases sociales y la sociedad ecuatoriana, gracias a la combinación del análisis sociológico e ideológico de los textos literarios. El siguiente trabajo pertenece a María Augusta Vintimilla, los años 30, el realismo y la nueva nación. Un trabajo sustentado en las formulaciones de José Carlos Mariátegui, que reconoce tres momentos de constitución de la literatura nacional: uno colonial, un segundo cosmopolita y un tercero nacional popular, que puede ser extendido para toda la literatura latinoamericana. Vintimilla analiza el proceso de emergencia de la nación popular que se nutre de las proyecciones de la Revolución Liberal de 1895, la Revolución Juliana, la crisis del 29 y el conjunto de consecuencias que éstas generaron en el cuerpo social. Surge entonces, a criterio de Vintimilla, una literatura nacional entre 1920 y 1930 que de ninguna manera es un reflejo de lo que suele definirse como realidad. La literatura indigenista que aparece hacia los años 20 es una literatura de carácter antifeudal que denuncia y recrea los mecanismos precapitalistas de explotación.
Siguiendo a Gramsci, Vintimilla reconoce la construcción de una función dirigente cuando se elabora una concepción sobre lo nacional que comienza a emerger contra el Estado oligárquico, el régimen hacendario y la Iglesia. De suerte que el realismo que canta a la nación popular es, como dice Vintimilla, una posición estética e ideológica. Finalmente, este primer libro de los autores mencionados, Literatura y Cultura Nacional en el Ecuador, se cierra con un trabajo conjunto de Adrián y María Augusta denominado Querido Camarada, que a medio siglo de distancia entonces analiza la polémica entre Jorge Hugo Rengel y Joaquín Gallegos Lara en la revista Bloque en los años 30 sobre la caracterización de la sociedad ecuatoriana, por ende, el carácter de nuestra revolución, el papel de los intelectuales, las posibilidades de formular una concepción de base popular que sustente la nacionalidad ecuatoriana y la cultura nacional, cuestiones no resueltas incluso hasta hoy, con una finalidad explícita: analizar, decían los autores, las posibilidades que siguen abiertas a la práctica política y cultural de nuestros días, pues la lección de los años 30 aún puede cobrar un sentido colectivo. En esta línea, Carrasco y Vintimilla despliegan un análisis preguntándose si somos una nación, una cultura, por quién y para quién, la especificidad de América Latina en la crisis de Occidente y la construcción de un partido capaz de resumir la conciencia histórica de nuestras viejas y nuevas luchas. Y más aún, con un anhelo hondo, escriben: es posible que la revisión histórica del problema pueda arrojar alguna luz sobre el estado actual de los debates e incluso consecuencias para el debate que durante varias décadas sostenía el movimiento marxista latinoamericano sobre la cuestión nacional, la caracterización de los países de esta región, las diferencias con los países coloniales africanos y asiáticos y la teoría oficial de la Internacional Comunista que no reconocía las especificidades y diferencias de cada país y región. El siguiente libro del mismo grupo de investigación se denomina Estado, Nación y Cultura, los proyectos históricos en el Ecuador. Y si bien el primer libro del grupo reconstruyó las propuestas formuladas en torno del deber ser de la nación ecuatoriana, este segundo libro del grupo es un intento de construir una tipología de los proyectos históricos en el Ecuador, particularmente a partir de la Revolución Liberal, tal como lo señala Adrián Carrasco. Un intento de tipologización nos permitió descubrir los contenidos de un proyecto no nacional que dirigió la consolidación de la dominación oligárquica y su capitalismo agroexportador. En segundo lugar, un proyecto nacional democrático que tiene como referente la construcción de una sociedad burguesa por la vía de una revolución democrático-burguesa, cuyo horizonte de posibilidades se inicia con la revolución liberal hasta mediados de la década del 70, cuando se clausura toda posibilidad de transformaciones democrático-burguesas y se consolida la dominación neocolonial. Y finalmente, un tercer proyecto nacional popular que se identifica con las formas de existencia objetiva del pueblo-nación y hace de sus intereses fundamentales el eje de la cohesión nacional. El primer artículo de este libro corresponde a María Augusta, quien analiza el tránsito de lo nacional estatal a lo nacional popular, examinando las articulaciones de las clases sociales y sus relaciones con el Estado, las correlaciones de fuerzas, que le permite afirmar la existencia de tres formulaciones diversas: un concepto no nacional, un concepto nacional democrático y finalmente el del proyecto nacional popular. Vintimilla retoma el concepto gramsciano de la construcción de la hegemonía, válido también para la construcción de la dominación burguesa, no solo para referirse a la revolución proletaria. El segundo trabajo corresponde a Cecilia Suárez, quien considera que si bien existen vínculos evidentes entre los procesos de constitución de la nación, la cultura, el arte y la literatura en América Latina, es indispensable superar toda mirada que la considere a la literatura como pura hazaña del lenguaje. Se hace también un análisis de los discursos sociológicos y filosóficos. Suárez desarrolla una sublínea de investigación dentro del grupo, incorporando aportes de la lingüística, la semiótica y la semántica, especialmente de la escuela de Tartu y concepciones de la estética marxista.
Suárez destaca que los textos literarios no son un equivalente de los proyectos históricos, pues constituyen una práctica específica y reductible a la ideología, aunque determinada por la práctica ideológica y política. La autonomía relativa de los textos es una autonomía relativa de los textos literarios porque son representaciones simbólicas de la realidad mediante imágenes, símbolos y ficciones cuyas estructuras estéticas conforman un sistema semiótico, de modo que la adhesión a los proyectos históricos es una función extraestética de nuestras literaturas latinoamericanas. El siguiente trabajo de Adrián Carrasco se denomina Análisis de la hegemonía en la conformación del Estado moderno en el Ecuador, que cuestiona las tradicionales formas de análisis de este problema que oscilaban en aquella época entre un exceso de ideologismo y un exceso de mecanicismo. Carrasco destaca la existencia y desarrollo de estudios de enfoque gramsciano en América Latina para estudiar procesos políticos e ideológicos y confronto con Agustín Cueva, quien en ese momento consideraba que el enfoque gramsciano era un esnovismo y una dependencia intelectual. Carrasco demuestra que la categoría gramsciana de hegemonía, permite comprender y explicar los procesos de constitución del Estado moderno en el Ecuador mediante operaciones metodológicas que parten de la existencia de unos proyectos históricos que le permiten superar la visión idealista que explicaba que estos procesos dependían de las grandes individualidades, García Moreno, Alfaro, Velasco, etc. Un proyecto histórico es, según Carrasco, una formulación ideológica de una clase social, pero a la vez una práctica histórica de las fuerzas sociales. Carrasco operativiza el análisis de los proyectos históricos y la construcción de la hegemonía a través de tres indicadores: una estrategia de desarrollo económico, el planteamiento de una forma de desarrollo estatal, de dirección política y de legitimación de la dominación, y finalmente una perspectiva de desarrollo social, una búsqueda de cohesión social y de integración clasista, incluso mediante una perspectiva de desarrollo cultural. El siguiente trabajo, Nación, Cultura Nacional y Literatura, es de autoría colectiva de los integrantes del grupo y utiliza categorías centrales como proyecto histórico, hegemonía, nación, concepto emblemático, Estado, Estado nacional. A la luz de estas categorías y otras, examinamos las concreciones históricas del proyecto bolivariano de la independencia en contraste con la dominación oligárquica que termina imponiéndose en Ecuador, el replanteamiento de la conciencia nacional cuando se enfrenta el proyecto aristocrático terrateniente con el liberal burgués. La conclusión de los autores en este artículo es que la literatura es un documento histórico sociológico que revela las condiciones efectivas de las estructuras sociales y como documento histórico político sus autores como intelectuales orgánicos que fundamentan la conciencia de sí que tiene una clase y son fundamentos de sus proyectos históricos. Metodológicamente, los autores precisan los indicadores que a su criterio les permiten analizar un proyecto histórico, sus reflexiones sobre el pasado, su análisis del presente y una definición del capitalismo en una sociedad de matriz colonial y desarrollo dependiente para conferir racionalidad al desarrollo del país en un proyecto hacia el futuro. El siguiente trabajo es de Cecilia Suárez, titulado Algunas reflexiones sobre las relaciones históricas entre literatura y sociedad en el Ecuador, que analiza el lugar de la literatura en la constitución de la nación, en tanto esta es una praxis política en América Latina y Ecuador. Suárez examina las contribuciones de Espejo a través del ensayo Develando la realidad colonial, la escritura de Olmedo mitificando símbolos y mitos fundacionales de la clase dominante en el proceso independentista, la escritura republicana como una larga noche de fantasmas, los aportes al pensamiento liberal promovidos desde el periódico El Quiteño Libre, las luces de Montalvo que descorrieron los cortinajes de la dominación conservadora que se expresaban en las escrituras de los miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y la tímida narrativa de Juan León Mera, así como otros textos del romanticismo ecuatoriano. Suárez analiza finalmente los aportes de la novela Pacho Villamar de Roberto Andrade y A la costa de Luisa Martínez, quien ya vislumbra el fracaso del proyecto liberal originario. Este libro se cierra con un ensayo de Adrián Carrasco denominado Los proyectos políticos y la conformación del Estado moderno en el Ecuador, que caracteriza los procesos sociales en su doble vertiente, tanto como formulación de proyectos históricos, pero también como su materialidad en la realidad ecuatoriana.
El autor se refiere al lugar que tiene también la otra historia, la hecha por un proyecto nacional democrático a partir de una ruptura ideológica con el liberalismo radical. Sí, muchas gracias. Hay dos trabajos individuales de quien les habla. El uno sobre el movimiento sántico, que está en esta revista de investigaciones de la PUCE, de Cuenca, y el otro sobre la novela de Enrique Gil Gilbert, a los que obviamente por razones de tiempo no me referiré. Tan solamente cerraré esta intervención con unas brevísimas conclusiones sobre nuestros trabajos en el siguiente sentido. El proceso teórico metodológico inaugurado por Alfonso y Adrián Carrasco probablemente fue concebido en su común estancia mexicana, enriquecido por sus saberes múltiples que provienen de los campos de la semiología, la historia de la literatura, la historia nacional y latinoamericana, la sociología, la economía política, enriquecidos por los aportes de Dussel, Gramsci, Fernández Retamar, Bremont, Horacio Ceruti, entre muchos otros. Segundo, el grupo de investigación desarrolló métodos de trabajo colectivo que nos permitieron compartir herramientas conceptuales, hipótesis de trabajo y resultados conjuntos. Tercero, comprendimos que los procesos históricos de dominación superan el economicismo del marxismo vulgar, reconociendo que el tránsito de las clases corporativas en términos gramscianos se produce cuando éstas devienen dominantes mediante su unificación en el Estado. Cuarto, es visible el compromiso político e ideológico del grupo de investigación con el proceso y el proyecto de la nación popular. Su trabajo intelectual es una expresión de ello. Hay en todas sus páginas una implícita exhortación a reasumir en el presente el compromiso de las ciencias sociales y humanidades con este difícil momento que atravesamos. Finalmente, los ensayos de los autores que integraron este grupo de investigación evidencian que junto a su posicionamiento político e ideológico procuraron un rigor investigativo, pero también una preocupación por el estilo, la forma y el lenguaje. Se adjuntan para consulta de los interesados todos los trabajos del grupo y algunas referencias indirectas también sobre el grupo de trabajo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Cecilia Suárez, por este muy amplio mapa, a la vez que profundo,